Durante siglos ha sido uno de los objetos más sagrados y más buscados del mundo. Se dice que contenía el poder de Dios mismo, capaz de abrir mares y destruir ejércitos. Hoy exploraremos uno de los mayores enigmas de la historia. ¿Dónde está escondida el Arca de la Alianza? Acompáñame en esta búsqueda que nos llevará a través de antiguas ciudades, misteriosos templos y secretos ocultos durante miles de años. Imagina un cofre antiguo, recubierto de oro puro, construido por mandato divino. Dentro de él descansaban las tablas de la ley entregadas a Moisés, la vara de Aarón que floreció y una porción de maná celestial. Ese cofre sagrado era el Arca de la Alianza, un símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. Un objeto tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía acercarse a ella, y aún así, únicamente una vez al año. Pero un día, el arca desapareció. Nadie sabe con certeza qué pasó. Fue como si se hubiera desvanecido en el viento de la historia. ¿Dónde está ahora? ¿Oculta en las profundidades de Jerusalén? ¿O resguardada en las montañas de Etiopía? El Arca de la Alianza es uno de los objetos más enigmáticos de toda la historia bíblica. Construida bajo instrucciones precisas dadas a Moisés en el monte Sinaí, Éxodo 25, 10 a 22, el arca representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Era un cofre sagrado, recubierto de oro puro, que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una porción de maná, Hebreos 9:4. En tiempos del profeta Samuel, el pueblo de Israel fue derrotado por los filisteos. En medio de su desesperación, los israelitas llevaron el arca al campo de batalla, esperando asegurar la victoria. Pero Dios no fue manipulado. Los filisteos capturaron el arca y la llevaron a su territorio. Colocaron la reliquia en el templo de Dagón, su dios pagano. Pero la presencia del Dios de Israel se manifestó con poder. El ídolo de Dagón cayó al suelo y luego fue hallado destrozado. Plagas y enfermedades azotaron las ciudades filisteas. El temor creció tanto que, tras 7 meses de calamidades, los filisteos devolvieron el arca a Israel, acompañándola con ofrendas de expiación. Tras su retorno, el arca llegó a Kiriat Jearim, donde permaneció por años. Tiempo después, el rey David, apasionado por la adoración a Dios, decidió trasladar el arca a Jerusalén, la nueva capital espiritual de Israel. Pero el traslado no fue sencillo. Cuando un hombre llamado Usa tocó el arca para estabilizarla, cayó muerto en el acto. David, lleno de temor, detuvo el traslado y la envió temporalmente a la casa de Obed-Edom. Allí, algo extraordinario sucedió. La presencia de Dios bendijo de tal manera el hogar de Obed-Edom que su familia prosperó en todo. David, al ver las bendiciones derramadas, se animó de nuevo y esta vez, con reverencia y gozo, trajo el arca a Jerusalén, acompañado de danzas, sacrificios y alabanzas. Instalada en una tienda especial, el arca se convirtió en el centro de la adoración nacional. David soñó con construir un templo permanente para ella, un sueño que sería cumplido por su hijo Salomón. En el majestuoso templo de Jerusalén, el arca reposaba en el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el día de la expiación. Pero siglos después, una tragedia azotó Jerusalén. En el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó la ciudad y destruyó el templo. Desde entonces, el arca desapareció. No hay registro bíblico claro de su destino. ¿Fue destruida? ¿Fue capturada? ¿Fue escondida? Algunos investigadores sostienen que el arca nunca salió de Jerusalén. Según esta hipótesis, cuando los babilonios atacaron, los sacerdotes pudieron haber escondido el arca en túneles subterráneos bajo el monte del templo.
De hecho, el historiador judío Flavio Josefo, en el siglo I, mencionó que había pasajes secretos y cámaras bajo el templo de Salomón que pudieron haber sido usados para resguardar objetos sagrados. Algunos grupos rabínicos modernos, como los guardianes de la tradición oral, afirman que el arca está enterrada bajo la cúpula de la roca, exactamente donde una vez estuvo el lugar santísimo del templo. Sin embargo, las excavaciones en ese lugar son prácticamente imposibles debido a su inmensa importancia religiosa y política actual, por lo que la verdad permanece oculta bajo capas de misterio y siglos de historia. Algunos investigadores creen que los sacerdotes, previendo la invasión, ocultaron el arca en túneles secretos bajo el monte del templo. Excavaciones cerca del Muro de los Lamentos han revelado complejos sistemas subterráneos, pero el acceso a la explanada del templo está estrictamente restringido y la investigación permanece limitada. La historia narra que Menelik, tras visitar a su padre en Jerusalén, regresó a Etiopía llevando consigo el arca de manera divina o secreta. Desde entonces, se dice que el arca ha permanecido custodiada en la iglesia de Santa María de Sion, en Axum. Solo un guardián designado, un monje que jamás abandona el recinto, puede ver el arca. Aunque muchos escépticos dudan de la autenticidad de esta tradición, la devoción y el secreto que rodea al arca en Etiopía han mantenido viva esta creencia durante siglos. La Iglesia Ortodoxa Etíope sostiene firmemente esta creencia como parte central de su fe. La custodia hermética y las peregrinaciones a Axum refuerzan su importancia espiritual. Algunos registros antiguos apoyan la idea de conexiones fuertes entre Israel y Etiopía en tiempos antiguos. Un antiguo relato en el segundo libro de los Macabeos sostiene que el profeta Jeremías, obedeciendo la voz de Dios, escondió el arca en una cueva del monte Nebo, sellándola hasta el día en que Dios reúna nuevamente a su pueblo. También existe la posibilidad de que Dios mismo haya ocultado el arca. En 2 Macabeos 2, 4 a 8, libro considerado deuterocanónico, se relata que el profeta Jeremías, obedeciendo órdenes divinas, escondió el arca en una cueva en el monte Nebo y profetizó que permanecería oculta hasta que Dios reuniera de nuevo a su pueblo. Si esta tradición es correcta, el misterio del arca no será resuelto hasta el cumplimiento de los tiempos, cuando todas las cosas sean restauradas conforme a los propósitos de Dios. Ya sea que el arca se encuentre en un túnel oculto bajo Jerusalén, en un santuario en Etiopía o en algún otro lugar desconocido, lo cierto es que su propósito último era señalar algo mucho mayor: la presencia de Dios entre su pueblo. En el Nuevo Testamento se nos revela que ahora, por medio de Cristo, los creyentes mismos se convierten en el templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 6:19, y que la comunión con Dios ya no depende de un objeto físico, sino de una relación viva con Él. El misterio del arca sigue fascinando a arqueólogos, teólogos y creyentes, pero su mensaje más importante sigue siendo eterno. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. El Arca de la Alianza sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia sagrada. Su paradero permanece oculto, su poder recordado, su significado eterno. Hoy, la Biblia enseña que Dios ya no habita en templos hechos de manos humanas, sino en los corazones de quienes creen en Él. Más importante que encontrar el arca perdida es experimentar la presencia viva del Dios que, ayer y hoy, sigue buscando habitar entre su pueblo. ¿Dónde está el Arca de la Alianza? ¿Bajo las calles de Jerusalén? ¿En los templos de Etiopía? ¿O custodiada por la mano de Dios? El misterio continúa y la búsqueda sigue abierta.